vamos a estar leyendo en el Salmo 119, en su versículo 25. Vamos a estar hablando de algo muy importante que bendijo mi vida y ha bendecido mi vida a través de los años. Y creo que si ha bendecido mi vida, también la va a bendecir la tuya. En Salmos capítulo 119, versículo 25. Un solo versículo. ¿Lo tenemos todos juntos o no lo tenemos? Mira lo que decía el salmista en el Salmo 119, versículo 25. Dice de la siguiente manera: abatida hasta el polvo está mi alma. Y añade, después del punto y coma, dice: vivifícame según tu palabra. Lo vamos a leer: abatida hasta el polvo está mi alma. Y añade, dice: vivifícame según tu palabra. Lo dejamos hasta ahí. Hoy vamos a estar hablando bajo un tema llamado, algunos ya lo vieron en las redes sociales, otros por primera vez lo están viendo acá, pero es vivifícame. Y esta es la historia de una llama humeante. Algunos dicen: bueno, ¿qué significa la llama humeante? La mayoría saben qué significa una llama humeante, ¿verdad? Es una llama que está a punto de apagarse. Es una llama que está a punto ya cuando usted hace una fogata, se da cuenta que cuando está a punto de apagarse empieza a tirar más humo y más humo. Esa es la señal que está a punto de apagarse. Entonces esta es la historia de una llama humeante. ¿Estamos todos listos o no estamos listos? El Salmo 119, los eruditos, los historiadores, los que han estudiado, los que han investigado, no han podido llegar a la conclusión de quién lo escribió. No han podido llegar a ciencia cierta y decir: bueno, lo escribió David. O lo escribió Jeremías. No han llegado a una conclusión de decir: bueno, estamos totalmente seguros que fue escrito por Daniel. No han llegado a una conclusión de decir: fue este escritor quien lo escribió. Sin embargo, presta atención a esto: el Salmo 119 se lo atribuyen a David como uno de los más famosos salmistas a través de los 150 salmos que contiene este libro. Y no solamente se lo han atribuido a David, sino que se lo atribuyeron a Esdras, el escriba de Israel. Se lo atribuyeron a Daniel, se lo han atribuido a Jeremías. Han prácticamente tratado por el escrito, por cómo la forma que él escribe, la poesía que trata de dar, el mensaje que trata de dar. El Salmo 119, sin embargo, lo que han estudiado, lo que han investigado, no han llegado a una conclusión de quién fue verdaderamente el que lo escribió. ¿Estamos de acuerdo con esto? Aunque usted me diga: sí, Byron, yo sé quién fue David. No sabemos. O sea, hay suposiciones de que fue David. Unos optan que fue más David, otros optan que fue más Daniel, Jeremías, Esdras. Sin embargo, han dicho: no sabemos exactamente quién fue. ¿De acuerdo con esto o no de acuerdo? Ahora, ¿a qué es lo que quiero llegar con esto? Los eruditos, los historiadores, los que investigan, dicen: no sabemos quién fue, pero nos hemos dado cuenta de algo del Salmo 119. ¿Te lo puedo contar o no? Y quiero compartirlo contigo. Nos hemos dado cuenta que no importa quién fue el escritor de este salmo o cuántos contribuyeron a escribirlo, quién lo narró, quién estaba dictando o quién lo escribió, no importa. Nos damos cuenta de algo, que el Salmo 119 está tratando de comunicar un mensaje verdaderamente a todas aquellas personas que se sentían, o es más, el escritor se sentía de esta forma, que su alma estaba abatida hasta lo más bajo, hasta el suelo, como lo dice en el Salmo 119, versículo 25 que acabamos de leer. Han llegado a una conclusión, sin importar quién sea que lo haya escrito, que el que lo escribió estaba pasando por dificultades severas, estaba pasando por problemas severos, estaba pasando por pruebas, estaba pasando por cosas que jamás quizá nadie antes se había imaginado. El salmista podía sentirlo, porque cuando tú lees, y que te lo dejo de tarea para que lo leas a través de esta semana, todo el Salmo 119, porque es el más largo, cuando tú lo lees te das cuenta de que verdaderamente esa persona que lo escribió no estaba viviendo la mejor temporada de su vida. Byron, ¿por qué dices esto? Mira lo que dice allí mismo en el Salmo 119, versículo 23. Dice de la siguiente manera, presta atención: príncipes también se sentaron y hablaron contra de mí, mas tu siervo meditaba ¿en qué?
en tus estatutos. El versículo 42, avanzamos, dice: y daré por respuesta a mi avergonzador, que en tu palabra he confiado. El versículo 51 dice: los soberbios se burlaron mucho de mí, mas no me he apartado de tu ley. El versículo 95 dice: los impíos me han aguardado para destruirme, mas yo consideraré tus mandamientos. Versículo 153 dice: mira mi aflicción, líbrame, porque de tu ley no me he olvidado. Cuando tú llegas a todos estos versículos, ¿sí o no que el escritor estaba pasando por dificultades? Tú te das cuenta que todos estos versículos, primeramente, el versículo 153 que acabamos de leer, está expresando que él se sentía afligido. Mira mi aflicción. Mira mi aflicción. Señor, líbrame. Mira mi aflicción. Primeramente se sentía afligido. Byron, ¿qué más? Dime. Bueno, en el versículo 95 que leímos, él sentía como que iba a ser destruido. En el versículo 51, volvemos a donde estábamos, el versículo 51, dice que los soberbios se burlaron mucho. ¿Qué es lo que sentía el escritor? Sentía burla en contra de él. Las personas se burlaban y decían: no, ya está, ya te tenemos en nuestras manos, te vamos a derrotar. Ya estás por el suelo, nosotros tenemos poderío sobre ti. Se burlaban mucho de mí, dice el escritor. Aparte de este versículo, el versículo 42, míralo cómo se sentía el salmista. Yo daré respuesta a mi avergonzador. ¿Sabes cómo se sentía? Se sentía bajo vergüenza. O sea, el avergonzador lo estaba acusando. Habían ataques que lo estaban prácticamente haciendo sentir esa vergüenza, quizás hasta lo más bajo. Byron, ¿qué más? El versículo 23, estaban hablando mal de él. Príncipe también se sentaron y hablaron en contra de mí. ¿Te das cuenta que el Salmo 119, iglesia, no importa quién lo haya escrito, pero llegamos a la conclusión que el escritor estaba pasando por dificultades y problemas? Ahora, cuando nosotros nos damos cuenta hasta este punto, cuando nosotros empezamos a leer el salmista, el Salmo del 119, aunque el salmista expresaba cómo se sentía, siempre el salmista expresaba una esperanza a través de Dios. Siempre expresaba el salmista que había una solución. Siempre expresaba el salmista que decía: algo va a suceder. ¿Alguno de acá se ha sentido en su momento de la vida lleno de aflicciones o no? Sí, porque dice: si nadie se siente así, solamente soy yo o qué. O si nadie se ha sentido así, digo, bueno, llegaron todos los santos de Suiza. ¿Alguna vez en tu vida te has sentido bajo algún problema? Bueno, ya fueron menos, nada, los demás no tuvieron problema. Bueno, qué bueno, gracias a Dios. ¿Alguna vez te has sentido abatido? ¿Alguna vez has sentido que ya no quieres seguir hacia adelante? ¿Alguna vez has sentido que quieres tirar la toalla? ¿Alguna vez dice: Byron, ya no quiero asistir a la iglesia? Sí, mira, pero de todas formas venga, aunque no sienta, venga, asista. ¿Alguna vez has sentido que el fuego está a punto de apagarse? ¿Alguna vez has sentido como que tu llama empieza a ahumar? O sea, empieza a tirar más humo de lo que debería de estar tirando. Sí, la mayoría de nosotros, como seres humanos que somos, experimentamos lo mismo que el salmista estaba atravesando cuando lo escribió. Experimentamos quizás vergüenza, aflicciones, problemas, necesidades, desesperanza en nuestros corazones. Enfrentamos tantas cosas en este periodo de la vida mientras estamos en esta tierra, ¿no? El salmista estaba hablando no un cuento de hadas o una suposición. El salmista estaba hablando la vida real. El salmista simplemente estaba hablando lo que en su momento cada uno de nosotros vamos a enfrentar. Entonces, cuando el salmista llega al versículo 25, donde arrancamos, eso es de donde me estoy agarrando en esta noche, el salmista dice que su alma está abatida. Presta atención hasta dónde dice que está abatida su alma. ¿Hasta dónde? Hasta el polvo. Lo que el salmista está diciendo en sentido figurado es que su alma ya no hay lugar más bajo donde pueda llegar. O sea, estoy tan bajo, Byron, que creo que ya no hay otro lugar más bajo. O sea, estoy lo más botado como me siento. Es lo que el salmista está diciendo. Abatida está mi alma hasta el polvo.
Ustedes saben que el polvo es lo que está más bajo, es lo que se asienta de todas las cosas. Entonces a mí se está diciendo, mi posición en este momento, específicamente en el versículo 25, está diciendo, mi posición es que yo me siento como que estuviera tirado en el suelo. Ahora, insisto con esto, siempre hay buenas noticias, siempre hay una esperanza. Y el salmista, aunque arranca diciendo, yo me siento hasta el polvo, como que ya no puedo seguir hacia adelante, como que quiero tirar la toalla, como que simplemente, Byron, ya no quiero seguir luchando. El salmista dice y le hace una petición a Dios, y es donde voy a hablar en esta noche. La petición que el salmista le hace a Dios es la siguiente. Byron, ¿cuál? Vivifícame según tu palabra. ¿Puedes entender esto? Vivifícame, Señor, según tu palabra. ¿Sabes lo que la palabra vivifícame significa? Es prácticamente resucítame. Es como prácticamente vuélveme a crear de nuevo. Es como decirle al Señor, dame fuerza nueva porque no hay fuerzas en mí. Es como decirle al Señor, Padre, ya no puedo más, vivifícame, me siento muerto. Es como que le digas al Señor, el fuego se está apagando, Señor, avívame este fuego. Eso es lo que le está pidiendo el salmista. Ahora, quiero que todos identifiquemos la siguiente parte, porque yo no sé cómo llegaste aquí. Algunos de ustedes llegaron así, oh, gloria a Dios, aleluya, aleluya, contentos y felices. Mientras que otros, mejor ni lo digo, ¿no? Porque, ¿y qué pasó, Byron? Otra vez iglesia. Sí, porque, y eso es así, no se sientan mal. No piense que todas las veces va a entrar allí por las puertas con todas las fuerzas y con todos los ánimos. ¿Y qué alabanza vamos a cantar hoy, Byron? Dígame. No, a veces decimos, bueno, otra vez yo sé que el Señor hará algo, pero no siento las mejores fuerzas, pero voy a levantar mis manos en medio de los problemas. Sí me explico. Ahora, siempre hay este tipo de personas dentro de las iglesias, como al principio lo decimos, porque es simplemente un hospital para el alma. Es un lugar donde somos vivificados por Dios. Es un lugar donde venimos y recibimos fuerza nueva de parte del Padre. Ahora, quiero que prestes atención. La solución que el salmista está dando acá es la siguiente, y te la voy a regalar, no te voy a cobrar por este consejo, para que te lo lleves gratis para tu casa. La solución que el salmista está diciendo, yo me siento lo más bajo por el polvo. O sea, ya siento que ya no hay un lugar más bajo. Pero tengo la confianza que Dios me puede vivificar. Byron, ¿cómo Dios puede vivificar al salmista? El salmista lo reconoce y dice, el Señor me va a vivificar conforme a su palabra. O sea, ¿qué está tratando el salmista de decir para que más de 2000 años, mucho más de 2000 años, o donde estamos hoy desde que se escribió este salmo, qué es lo que estaba tratando de aconsejarnos a través de los tiempos, lo que Dios estaba tratando de comunicarnos? Y esto es para todos. Quizás hoy, insisto, tengas las mejores fuerzas, quizás no las tengas. En su momento vas a necesitar esto. A mí me ha funcionado y creo que te va a funcionar a ti de igual manera. Entonces el salmista está diciendo que la palabra de Dios tiene el poder para vivificar a un corazón que está muerto. El salmista está diciendo que la palabra del Creador, la palabra del que hizo los cielos y la tierra, tiene el poder para aquella alma que se siente lo más bajo, levantarla y darle fuerzas nuevas. Lo que el salmista está diciendo es que Dios tiene la autoridad, que cuando Él dice la palabra, entonces te da fuerzas nuevas para seguir hacia adelante. Ahora, quiero que lleguemos todos a una conclusión. Si el salmista está diciendo que Dios lo puede vivificar conforme a su palabra, ¿cuál es la palabra de Dios, iglesia? Ahora, la que tenemos, yo sé que Dios sigue hablando, obviamente, audiblemente. El Señor sigue instruyéndonos, pero ¿cuál es? Cuando yo te hablo de palabra de Dios, cuando yo te hablo de que la palabra de Dios tiene poder, ¿qué es lo que tú vienes? Rápido, a la Biblia, ¿no? Vamos a llegar a un acuerdo, porque esto, usted sabe, cuando yo sostengo la Biblia, ya me enojé, ¿no? La Biblia no es un libro solamente, bueno, Byron, sí, están bonitas las historias, que muchos la toman de esta manera. Dice, no, ya coleccioné todas las, ya tengo la Reina Valera, tengo la nueva versión internacional, tengo la esta y la otra, todas las versiones tienen.
La Biblia no solamente es historia, no solamente es para coleccionar, sino que acá, presente en esta noche, te puedo decir que la palabra de Dios tiene poder. Es viva y es eficaz. La Biblia dice, ella misma testifica de ella, que es poderosa, es más cortante que una espada de doble filo, que penetra hasta lo más profundo, partiendo el alma y partiendo el espíritu. Esa posición te la regalé gratis y te diste cuenta, pero la hice como que estaba posicionándome con una espada. Préstame atención. La Biblia es el libro más vendido en el mundo entero. Nunca nadie más ha podido alcanzar las ventas que la Biblia ha tenido. Más de 5,000 millones de copias que se han vendido alrededor del mundo. Si más de 5,000 millones de copias existen, es por algo. Es porque algo contiene este libro. Es porque hay un tesoro escondido que quizá muchos no han descubierto en ella. ¿De acuerdo? Traducidos a más de 713 idiomas y lenguas, diferentes lugares, la Biblia ha alcanzado muchos rincones de la tierra. En todo el mundo entero siempre habrá la palabra de Dios. Ahora, ¿por qué es esto, Byron? Porque la Biblia es simplemente la palabra de Dios. La Biblia es simplemente la voz de Dios escrita. Por eso, cuando nosotros leemos la palabra de Dios, lo que significa es que estamos escuchando la voz de Dios. Cuando nosotros nos detenemos un minuto, así como hoy lo que estamos haciendo, todos están atentos, gracias por eso. Ustedes lo que están haciendo es escuchando la voz de Dios, lo que está escrito. ¿Por qué dices esto? Mira lo que dice vamos a leer en 2 de Timoteo 3, 16 al 17. Dice, toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. ¿Ya viste lo que dice acá en 2 de Timoteo 3:16? Dice que la escritura es inspirada ¿por quién? Por Dios. Mira lo que dice en 2 de Pedro 1:20. Entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la escritura es interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Muchas personas no quieren aceptar esto, pero me he dado cuenta de que verdaderamente la Biblia es inspiración del Creador. Ahora, la palabra inspiración es como un soplo. Es como que Dios habla. Por ejemplo, las personas que se inspiran cuando están quizá pintando algo o mandando la carta a su amor de lejos, están inspirados en cierto punto. Ahora, cuando hablamos de las escrituras, que la Biblia dice que esto es inspirado por Dios, este libro, lo que está diciendo el apóstol Pablo y Pedro, están diciendo que Dios sopló su palabra, habló su palabra sobre los que escribieron. Es como que yo iba a traer un ejemplo, pero bueno, está bien. Es como que yo llame, por ejemplo, al hermano Eric, párate aquí y vas a escribir algo y yo le esté dictando. Es así. Eso es lo que significa inspiración de Dios. Lo que significa es que Dios dictó a los escritores qué es lo que quería que escribieran para un mensaje para todos nosotros. Entonces, cuando llegamos a este punto, llegamos a una conclusión que la palabra de Dios es inspirada por Él mismo. Entonces, cuando nosotros leemos la Biblia, significa que estamos escuchando la propia voz de Dios. ¿Me explico, iglesia? Significa que cuando yo leo algo de lo que está escrito en este libro, estoy prácticamente escuchando la voz de mi Padre. Estoy escuchando la voz de mi Creador. Por eso la Biblia es tan viva y es tan eficaz. Yo siempre lo digo, las personas dicen que no hay un manual para la vida. Sin embargo, yo sigo creyendo que la Biblia es el manual para nuestra vida. Porque la Biblia nos enseña cómo vivir, seas joven, adulto o anciano, tengas un matrimonio o no lo tengas. La Biblia simplemente nos instruye en los caminos
Porque es la voz de Dios escrita. Y el Dios que todo lo conoce y que todo lo sabe, siempre trató de dar un mensaje y dar un propósito a ese mensaje conforme a la necesidad de cada uno de los corazones. ¿Tú piensas que la voz de Dios simplemente la habló por hablarla o piensas que tiene un propósito? Tiene un propósito. Mira lo que dice Isaías 55:11. Así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para que la envié. Por eso me encanta cada versículo, cada capítulo, todo lo que tú encuentras tiene un propósito para nosotros. Tiene un propósito para nuestras vidas. Entonces la Biblia, cuando nosotros ya vamos a llegar al punto, al meollo donde quiero llegar, ya estamos todos de acuerdo que la Biblia es inspirada por Dios, es la voz de Dios escrita. Si nosotros queremos que Dios nos hable, ¿dónde tenemos que ir? Por eso me encanta ese Byron, yo quiero escuchar la voz de Dios. Byron, que yo quiero, audible la quiero escuchar. Digo, está bien, que quieras, está perfecto. Yo le digo, yo siempre pregunto, pero ¿lees la Biblia? No. ¿Y entonces? Así que desde ahora en adelante, ¿quieres escuchar la voz de Dios? Pues la puedes escuchar todos los días mientras lees su palabra. Ahora, porque es la palabra de Dios, porque es la voz de Él escrita, tiene un poder de lo que nosotros no nos podemos imaginar. Acá voy ya llegando. Es lo que el salmista dice en el Salmo 119, en su versículo 25. Le pide a Dios, lo que le está diciendo es: vivifícame según tu palabra. Vivifícame con tu palabra. ¿Por qué el salmista declara esto con tanta seguridad? Porque él sabía que esto lo podía levantar a él de la situación donde él estaba. Porque sabía el salmista que al él escuchar, o sea, al leer y darse cuenta de los estatutos de Dios, lo podía levantar del polvo donde él se encontraba. Iglesia, ¿no has experimentado en esos momentos que sientes que ya no puedes seguir hacia adelante? Por ejemplo, que te sientes sin guía. Sientes como que no encuentras dirección en tu vida. Y de repente tú dices, ¿sabes qué? Voy a leer la Biblia. Decepcionado, pero dice, la voy a abrir. No, aunque sea, la voy a abrir. Y abre la vida. A donde caiga la voy a abrir. La abres. Y dice el versículo, se ahorcó. No, sobra. Y la abres y bueno, te sale el capítulo 23 del libro de los Salmos. Y lo empiezas a leer. ¿Acaso nunca te ha pasado donde simplemente te basta sentarte unos minutos en momentos de dificultad, en momentos de tristeza, en momentos que ya no puedes seguir hacia adelante y lees, abres las escrituras y dices Salmo 23, Jehová es mi pastor? Y tú dices, ¿cómo? Jehová es mi pastor, nada me faltará. Y tú lo lees y es como que esos versículos brincaran, literal, es como que brincaran y cobraran vida en tu interior y te dan fuerzas nuevas. Es como cuando tú lees y dices, ¿qué es lo que está sucediendo? Leí este salmo, leí este versículo y lo que hizo es saltar desde la página y brincó directamente a mi corazón y prácticamente no sé qué sucedió, pero tengo fuerzas nuevas para seguir hacia adelante. Es porque la Biblia es la voz de Dios. Tú puedes leer muchos libros que quizás te van a inspirar para seguir adelante 1, 2, 3 días tal vez. Pero cuando tú lees la palabra de Dios, te das cuenta que simplemente te vivifica para seguir hacia adelante. Te lo digo porque yo lo he experimentado. En momentos donde ya ni quiero seguir, yo voy y leo, bueno, voy a leer algo, Padre, y empiezo a leer y simplemente después de haber terminado de leer siento fuerzas nuevas. Después de haberme sentado un momento y digo, bueno, Señor, ¿qué puedo leer? Y empiezo yo a escudriñar las escrituras. Digo, algo sucede. No lo entendía antes, pero hoy entiendo lo que el salmista está diciendo. Lo que el salmista está diciendo que aunque él se sienta lo más bajo, que su alma está hasta el polvo, solo necesita una palabra para ser vivificado.
Solo necesita una promesa de parte de Dios que va directamente a su corazón y recobra fuerzas nuevas. Byron, ¿por qué sucede esto? Es porque es la voz de Dios escrita. Aparte, Jesús añadió algo en Juan capítulo 6, versículos 60 al 63. Dice, al oírlas, muchos de los discípulos dijeron, dura es esta palabra. ¿Quién la puede oír? Sabiendo Jesús en sí mismo que sus discípulos murmuraban de esto, les dijo, ¿esto los ofende? ¿En serio? Pues ¿qué si vieran al Hijo del Hombre subir donde estaba primero? Ahora, mira el versículo 63. El Espíritu es el que da vida. La carne para nada aprovecha. Y dice, las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. ¿Entiendes esta parte? Lo que Jesús está diciendo acá. Dice, lo que yo les he hablado, lo que Él les acababa de hablar, o las promesas que yo les he dicho, no son palabras que provienen de un meramente hombre, sino son palabras que provienen de Dios. Por eso Él dice que mis palabras son espíritu. Y dice, mis palabras, dice Jesús, son vida. Ahora entiendo por qué tanto efectividad cuando tú lees las Escrituras, cuando tú lees la palabra de Dios. ¿Por qué hay tanta efectividad en darte fuerzas nuevas? ¿Por qué hay tanta efectividad de cuando tú lees una promesa? ¿Sabes lo que haces? Quizás te sientes con el pie arrastrado y de repente te me levanto como poderoso. Y dices, pero ¿de dónde saqué esta fuerza? ¿De dónde saqué estas palabras? No lo sé, pero la recibí, la fuerza nueva de parte de Dios. ¿Me explico? Y esto obviamente el enemigo no quiere que lo sepas, ni tampoco quiere que lo compruebes, ni tampoco quiere que prestes atención a la importancia en lo que hay de estudiar la palabra de Dios, porque sabe que una persona que estudia, una persona que medita en la ley de Jehová, en la palabra de Dios, de día y de noche, va a ser un hombre o una mujer valiente. Esta fue la recomendación que Dios le hizo a Josué. Le dijo, medita en mi palabra de día y de noche, fuérzate y sé valiente. Porque sabía que al meditar en las promesas de Dios todos los días, al meditar en las promesas del Padre constantemente, iba a haber fuerzas nuevas en su vida para poder seguir hacia adelante. Acá, iglesia, simplemente te estoy dando un consejo muy grande, un consejo que te va a impulsar a seguir hacia adelante, como ha funcionado en mi vida. Entonces quiero que entiendas que Jesús dice que sus palabras son espíritu, o sea, son vida. Las promesas de Jesús van directamente a tu interior. Las palabras que Jesús habló a través de lo que Lucas, Juan, está escrito en Mateo, todos estos evangelios, lo que Jesús habló, dice que esas palabras son espíritu, que va directamente a tu interior. Por eso la forma más efectiva, te lo puedo decir o no te lo puedo decir, iglesia, que un corazón puede ser transformado es a través, espérame, la voy a agarrar, a través de la palabra de Dios. Yo te puedo asegurar, ¿tú quieres ser transformado? ¿Tú quieres ser una persona nueva hoy y vas a ser una persona nueva mañana? ¿Una persona diferente de aquí a un mes? ¿Una persona diferente de aquí a un año? ¿Tú quieres ser verdaderamente una persona que constantemente está creciendo? Esto te va a cambiar. Y no te lo digo desde un punto religioso, decir, bueno, vaya, usted porque pastor me está diciendo que lea la Biblia. No te lo estoy diciendo porque soy pastor. Te lo estoy diciendo porque esto sí va a transformar tu vida, te lo puedo asegurar. Porque lo hizo conmigo, lo va a hacer contigo. Yo te he contado muchas de las veces que cuando yo empecé y entregué mi vida al Señor, Él me rescata, y yo tenía muchísimas dudas. Y voy donde mi esposa y le digo, amor, ella no era mi esposa en aquel entonces, sino que era mi novia. Éramos simplemente, yo tenía 21 y ella tenía 19 años. Y yo pensé que ella era una erudita en las escrituras. Dije, es profesional. Por lo que escuchaba, por cómo defendía su fe. Pero al final me di cuenta que defendía su fe desde un punto que, bueno, usted sabe cómo, ¿no? Y yo le hacía ciertas preguntas a mi esposa en aquel entonces. ¿Y qué significa esto? ¿Y qué significa lo otro? Y ella pues me dijo, ¿sabes qué, Byron? Yo no sé lo que significa. Yo tampoco no he llegado hasta esa profundidad. Pero ¿qué te parece? Es la mejor proposición que se hace. ¿Qué te parece si estudiamos las Escrituras juntos?
¿Qué te parece si empezamos a meditar en ella? ¿Qué te parece si empezamos a ver qué es lo que Dios quiere hablarnos? Y desde aquel entonces yo te puedo asegurar que mi vida nunca fue la misma. Te puedo asegurar que mi vida fue totalmente transformada, y la vida de ella. Obviamente estábamos siendo los mismos jóvenes, quizá inmaduros, pero la palabra de Dios nos hizo unos jóvenes maduros. Nos mostró cuál era el camino correcto que tomar y nos ha impulsado día con día a seguir hacia adelante. ¿Lo crees conmigo, iglesia? ¿No lo crees? Si la palabra de Dios es poderosa y es viva, lo puedo decir con anestesia o sin anestesia. Pero ¿por qué con tanto miedo va a ir sin anestesia? Pero no vayas a ir mucho. ¿Lo puedo decir con anestesia o con anestesia, iglesia? Si la palabra de Dios es tan viva y eficaz, ¿por qué seguimos rechazándola? O sea, porque simplemente muchas de las veces somos indiferentes cuando hablamos y decimos, ¿sabe qué, iglesia? Vamos a hacer un devocional. Vamos a estudiar la Biblia por 7 días, por un mes todos juntos, todos los días. ¿Por qué nos portamos a veces indiferentes sabiendo que esta palabra tiene el poder para bendecir nuestras vidas? ¿Por qué sabiendo si es la voz de Dios escrita? Porque simplemente ignoramos la voz de Dios. La ignoramos todos los días, ¿sí o no? La ignoramos. Se tenía que decir y se va a decir, y se dijo. Ignoramos la voz de Dios constantemente, todos los días. E insisto, muchas personas dicen, Byron, yo quiero que Dios me hable. Háblame, Señor, háblame. Y estás en fuerzas para que Dios le hable. Y el día de mañana, espera, tranquilo. ¿Lee las escrituras o no? ¿Lees la Biblia? Porque eso es lo que Dios te dejó para que te hablara. Él puede hablarte a través de sueños, Él puede hablarte a través de visiones, claro que lo puede hacer. Pero cuando Él ve que nosotros simplemente ignoramos lo que Él nos dijo, tú piensas que si tú le mandas una carta a tu novia y te dice, bueno, ¿por qué no me has llamado? ¿Por qué no me has mandado mensaje? ¿Por qué no me has hecho esto? Pero te mandé una carta y simplemente la ignoraste, no quisiste leerla. ¿Cómo te sintieras tú como esposo, como esposa, que le mandas 3 páginas de carta de enamorados y de repente se pone a pelear que ni siquiera un mensaje le ha mandado? Y tú dices, pero espérame, ¿leíste la carta o no? No, ahí está tirada. Oh, ok, entonces me estás reclamando porque supuestamente yo no te mensajé o no te mandé algo, pero te mandé una carta que me tardó 3 horas en escribírtela, que me sentía inspirado por Dios para mandarte la carta. Simplemente la dejaste por un lado y nunca la leíste. Ahora me estás pretendiendo y me estás diciendo que yo no te estoy hablando. Es de la misma manera. Cuando nosotros simplemente pasamos por alto lo que Dios ya nos dijo, lo que Dios ya nos habló, estamos ignorando el poder, la efectividad que esto tiene para transformar nuestras vidas. Es que yo no sé si hablar con anestesia o sin anestesia, iglesia. Lo voy a decir sin anestesia, lo tengo que decir, pero por esto te va a ayudar a crecer. ¿Cómo me doy cuenta yo que un creyente es maduro? Usted responde a usted mismo. ¿Cómo me doy cuenta que una persona es madura espiritual? Cuando sé que esa persona medita en la palabra de Dios constantemente. Porque eso es prueba de que vas a crecer. Con las personas que más tenemos problemas en las iglesias es con las personas que no leen la palabra de Dios. No, pero dice el Señor que si madrugo Él me va a ayudar. Y dice, ¿dónde está eso? Búscamelo con lupa, por favor. Porque no está. No, pero y empiezan a sacar promesas que escucharon que alguien dijo, la Biblia dice, y la Biblia no dice absolutamente nada de eso. Y dice, no, pero bueno, mira esto, y no lo dice. Entonces, yo digo, ignoramos esto, y cuando lo ignoramos en momentos de dificultad, corremos a todo lugar, pero nunca corremos a Dios. Hay necesidad en el ser humano de buscar de Dios y de su palabra, porque allí seremos nosotros vivificados. El consejo para los nuevos creyentes es constantemente, no dejes desde ahora en adelante de meditar en la palabra de Dios. Trata de hacer tiempo, busca de la mejor manera
Y no es desde un punto religioso, sino es desde un punto que va a vivificar tu fe. El salmista se sentía como una llama humeante, una llama que ya estaba tambaleando. Me estoy apagando. Empezó a echar más humo que nunca. Esta vaina, me estoy muriendo. Siento que ya no puedo seguir adelante. Y cuando uno se siente así, la mejor medicina es leer lo que Dios dijo para nosotros. Y te vas a sentir totalmente vivificado. En Juan capítulo 1, Juan dijo que Jesús era el Verbo. Y el Verbo estaba con Dios, dice. Lo que Juan está tratando de decir y explicar es que anteriormente en el Antiguo Testamento todas las cosas fueron creadas ¿con qué? Con la palabra. Si te das cuenta, Dios dijo, hágase la luz. Y la luz se hizo. Dios habló y las cosas se hacen. Ese es el poder de la voz de Dios. Es creativa, causa algo, así conforme Él la manda. Él dice que se haga y las cosas se hacen. ¿O no, iglesia? Dios dice, hágase la luz, hágase las lumbreras, hágase la oscuridad, hágase esto. Y simplemente se hace. Si Dios dice, hágase el milagro, se hace el milagro. Porque Dios lo habla. Entonces Juan en el Nuevo Testamento está hablando y está diciendo que esa voz, porque los judíos entendían qué poder hay en lo que Dios habla. Entonces Juan está tratando de escribirles en su evangelio que esa voz creadora que es el Verbo, es mismo Jesucristo. La Biblia nos dice que Jesucristo es el creador de todas las cosas juntamente con el Padre. Entonces Juan dice que Jesús es el Verbo, es la voz hablada. Cuando llegamos a este punto, me doy cuenta, iglesia, que Jesús dijo que Él era no solamente la verdad, la vida, sino también esa palabra que sale de la boca de Dios, que va directamente a los corazones. Me doy cuenta, amados hermanos, todos los que están presentes, si Jesús es la voz hablada, entonces significa que cada versículo, cada capítulo de todo este libro habla de Jesucristo, que es la voz de Dios. Entonces, cuando nosotros escudriñamos, meditamos en todo esto, simplemente nos estamos llenando más de Cristo Jesús en nuestras vidas. Es lo que Juan dice en Juan capítulo 1, que Jesús era el Verbo. En el principio era el Verbo, hablando de Jesucristo. Y el Verbo era con Dios. Y el Verbo era Dios. Ahora, en 2 de Timoteo 1:6, ya casi vamos ya a la recta final. El apóstol Pablo le escribe a Timoteo y le dice y le da el siguiente consejo. Por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos. Iglesia, el consejo que el apóstol Pablo le dio a Timoteo, un pastor muy joven, antes de él partir con el Señor Jesús, le dijo: Timoteo, un consejo te doy, aviva el fuego. Aviva el fuego. Si hay un consejo que yo te puedo dar hoy en esta noche, iglesia, ¿te lo puedo dar o no te lo puedo dar? Aviva tu fuego. Todo lo que Dios ha puesto en ti, todo lo que Dios ha dado, hay un bombero espiritual que quiere apagarte. ¿Usted sabe quién es? La cucaracha. Un bombero espiritual que quiere apagar tu fuego. Y Pablo le dice a Timoteo: aviva tu fuego. Porque hay una llama que arde en cada uno de nuestros corazones, y es la llama del Espíritu Santo de Dios, la cual dice su palabra: avívenlo. Y como lo decía al principio, todos los que están presentes, hay circunstancias, hay dificultades, hay problemas. Como el salmista lo dice en el Salmo 119, que a lo mejor te sientes lo más bajo y esto puede hacer apagar tu fuego. Esto puede tratar de debilitar tu fuego. Puedes que quizás a través de los problemas, de dificultades, empieces a sentirte como una llama humeante. Una llama que ya no sientes seguir hacia adelante, simplemente te estás apagando. Entonces, el antídoto para lo que el salmista está diciendo acá, cuando te sientes los más bajos, es: Señor, avívame con tu palabra.
Lo que te va a avivar, iglesia, en tiempos difíciles y en momentos difíciles va a ser la palabra de Dios. Lo que te va a dar fuerzas nuevas, lo que te va a resucitar para seguir hacia adelante, siempre va a ser la palabra de nuestro Padre. Siempre va a ser la que te va a impulsar a seguir adelante. Porque cuando lees sus promesas y dices, y te das cuenta que Jesús te dice, estaré con ustedes hasta el fin, eso te da fuerzas nuevas. Pensé que estaba solo, Byron. No estás solo, Jesucristo está contigo. Cuando tú dices, Byron, pensé que nadie me ama, que nadie me quiere, mejor me como un gusanito, Jesús te dice, yo estoy contigo. Yo te escogí, yo te ungí, yo te aparté, yo te sellé con mi espíritu para que sigas hacia adelante. Esto a mí me da promesa para seguir con fuerzas nuevas. Simplemente, iglesia, me vivifica en mi interior y me impulsa a seguir hacia adelante. Cierro con esta historia. En Lucas 24, versículo 31 al 32. Luego te lo explico. Pero estaba sucediendo lo siguiente. Cuando Jesús lo crucificaron, dice las Escrituras, tal y como el Señor lo dijo, que las ovejas iban a ser dispersadas. Los discípulos, al ver que tomaron a Jesús y lo crucificaron, lo mataron, fueron dispersadas. Y a la misma vez llegó la incredulidad a sus corazones. A la misma vez llegó a decir, bueno, Jesús quizás no resucitó. La promesa era, resucitaré al tercer día. Muchos de los discípulos no las creyeron. Dentro de ellos habían 2 discípulos que iban de camino a Emaús, una ciudad un poco retirada de Jerusalén. Después de que todo había pasado, dice las Escrituras, que estos 2 discípulos se dirigían hacia Emaús. Y mientras ellos van decepcionados, van sin fuerzas, mientras ellos van avanzando diciendo, bueno, pensé que Él era el Cristo. Mientras ellos iban caminando hacia Emaús, dice que alguien se les añadió al camino y empezó a hablar con ellos. ¿Sabe quién era? Era Jesucristo. Pero ellos dicen que no pudieron reconocerlo porque sus ojos estaban vendados. O sea, espiritualmente hablando. Entonces Jesús, al ver que estos 2 discípulos iban caminando, Él se adhiere, se junta con ellos y empieza a caminar. Le dice, ¿para dónde van? Bueno, vamos a Emaús. ¿Y por qué están así? Le dice, ¿por qué se miran tristes? ¿Por qué están hablando de este tema? ¿Cómo? Le dicen estos 2 discípulos a Jesús. ¿Acaso eres tú el único forastero que no sabe lo que pasó en Jerusalén? No, dice Jesús. Y él es siendo el mismo Jesús, no. ¿Qué pasó? A Jesús le dicen estos 2 versículos, de estos 2 discípulos. A Jesús, un maestro, alguien justo, alguien en quien nosotros creíamos que era el Mesías, el que iba a salvar a Israel, lo crucificaron y lo mataron cuando Él no debía absolutamente nada. ¿Acaso no sabes de esto? Le dicen los discípulos al mismo Jesús, y Jesús dice, no, yo no sé. Pero Jesús, cuando escucha esto, les empieza a reprochar, les dice, bueno, duro de corazón, porque todo esto era necesario que se cumpliera como lo dice las Escrituras. Dice la Biblia que les empezó a hablar desde Moisés en adelante a todos los profetas, y como el camino era lejos, entonces mientras iban caminando, Jesús les empezó a hablar. Pero ellos no sabían que era Jesús. Ellos solamente sabían que era un hombre que iba con ellos y les estaba hablando sobre las Escrituras. No sabían que era Jesús. Cuando ya van llegando a Emaús, Jesús hace como que dice, bueno, yo voy más lejos que Emaús. Hace como, bueno, yo voy a seguir, gracias porque me permitieron hablar con ustedes. Los discípulos, dicen las Escrituras, que le dicen, no te vayas, quédate con nosotros. Hospédate acá esta noche. ¿Para qué vas a ir solo? Quédate acá con nosotros. Dice las Escrituras que Jesús llega y se sientan juntamente con todos, con los 2 discípulos a comer. Y cuando Jesús parte el pan y lo bendice, dice que en ese momento se le abrieron los ojos a los discípulos y pudieron reconocer quién era el que estaba sentado con ellos. Y cuando lo reconocen, dice las Escrituras, cuando ellos lo reconocen, entonces Jesús desaparece de aquel lugar. Y dijeron, no, era Jesús con el que estábamos hablando. En ese momento salen de regreso para Jerusalén porque tenían que ir a hablar con los hermanos. Ahora, ¿por qué te cuento esta historia? Es lo que ellos dijeron después de que se les abrió los ojos. Mira lo que dice Lucas 24:31. Entonces les fueron abiertos los ojos,
y le reconocieron, mas él se desapareció de su vista. Y se decían el uno al otro, presta atención cómo se decía el uno al otro: ¿no ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaba en el camino y cuando nos abría las escrituras? ¿Saben lo que estos discípulos sentían mientras Jesús les hablaba? Mientras Jesús les citaba las escrituras, dice que ardía su corazón. Era algo interior. Era una palabra viva. Era una palabra que estaba causando algo dentro de ellos. Ellos dicen: ¿acaso ahora entendemos por qué ardía nuestro corazón? Era como que esa palabra golpeaba en nuestro interior, llegaba hasta allá adentro y partía nuestra alma, partía nuestro espíritu, seguía entrando, dicen los discípulos. Iglesia, lo que estoy tratando de decir a través de esto es que la palabra de Dios es la que va a hacer arder tu corazón. Es la que simplemente vas a decir: arde mi corazón, Byron, porque la palabra de Dios está entrando directamente a tu interior y está partiendo tu alma y el espíritu. Y vas a decir como los discípulos: ahora entiendo, porque ahora arde cada vez que yo leo las escrituras. La Biblia no es solamente un libro más para tener de colección. Es un libro que contiene palabras de vida eterna. Jesús dijo: mis palabras son espíritu y también son vidas. Así que el momento que te sientas que tu alma está por lo más bajo, que ya no sientes seguir hacia adelante, recuérdate lo que el salmista dijo en el Salmo 119, versículo 25, lo cual le dijo: Señor, abatida está mi alma hasta el polvo, pero vivifícame, Señor, según tu palabra. Vivifícame, Señor, restáurame con tus promesas. Que esa palabra entre en lo más interior de mí y que me dé fuerzas nuevas para seguir adelante. En los momentos que quieras rendirse, por favor, habla la palabra de Dios. Lea algo, quizá lea un salmo, quizá lea las promesas que Jesús le dio. Y les puedo asegurar algo: que vas a recibir fuerzas nuevas. Que te vas a sentir con las manos bajas, pero vas a salir quizá de tu cuarto, de tu sala, de tu comedor, con las manos en alto, adorando a Jesucristo, porque vas a recibir fuerzas nuevas. Ha funcionado conmigo y creo que también funcionará contigo. Funcionó con el salmista, también funcionará con todos los que están presentes, porque la palabra de Dios es la que nos vivifica, porque es su voz la que está escrita. Si lo crees, iglesia, le vamos a dar un fuerte aplauso a Dios mientras nos